Bienvenidos a otra edición. ¡Qué gordos, cabrón! Que ya lo acabas de decir tú. Bueno, ya visteis, la anterior estuvimos de tapas por Lugo, así que ahora toca de tapas por Orense. Sí. Y estamos aquí en la Plaza de Ferro y estas son las dos callecitas donde se supone que están las mejores taperías. Vamos a ver qué nos ponen. Primera parada. Estamos en la casita de Dopulpo. Este sitio nos lo recomendaron, así que vamos a ver qué tal. ¿Qué tiene la casita de Dopulpo? Pues pulpo. Vamos a tomar una tosta de pulpo con arjúa y esta que no es una tosta, es como una hamburguesita pues, De zorza. De zorza. Anda, que te pase. Torta con las cosas también. Y unos vinitos de la Ribera. Yo no sé lo de Patrick, el pulpo con arcilla no sé cómo en casa, pero la torta con arcilla está buenísima. La verdad es que estaba muy buena la torta, que yo la he catado y además para forrar muy bien. El pulpo está muy bueno, o sea, el queso y el pulpo no me lo había probado junto, la verdad, pero sí que es cierto que el queso mata un poco el sabor del pulpo, pero es algo que te arriesgas cuando pides queso con pulpo. O sea, yo ya sabía que venía a jugar y está bueno, la verdad. Vamos al siguiente. Y después de las tapas, ¿qué? ¿Nos venimos a poner una canción? Sí, ya vamos a cenar. Sí, porque al final andan dando tumbos por ahí de pincho. Y para eso nos sentamos a cenar. Hemos cambiado de vino. Estamos probando Valdeorras. Y nada, el vino de Valdeorras está muy bueno. La verdad es que hasta ahora no lo hemos probado, que está... Habrá que probar uno de los platos estrella de Galicia. Este padrón. Y se come como pipas, además. ¿Qué tal está? ¿Calientes? Segundo plato. Tiene mucho blanco, ¿no? Tiene mucha grasita. Bueno, gordos travelers, pues ya cenamos. Sí, la verdad que este no nos ha llenado del todo. Literalmente. Sí. Un poco decepcionante. La verdad es que llevamos un día que vamos un poco siguiendo señales. Es como, venga, vale, que llueve, que no sé qué, pues vamos a Orense. Nos recomendaron ir de pinchos y tapas y tal, pues vamos de pinchos y tapas. Pero luego no salimos de... Ya, es que entramos en Ahí un fue bar fallo, que ahí bueno, fue tenía fallo. buena pinta para cenar y vimos la señal. Realmente vimos algo ahí de Gijón, pero- que no era comida de Gijón, que venimos aquí para comer comida gallega. Es una mala señal. Si ves algo de tu tierra en otro Sí, sitio... escapa, Sí, no entres. Sí. Pero bueno, nada, al final ya estábamos, ya habíamos preguntado, nos estaba sentando ya, mira. Pero no tenía tapas, eran raciones... Tampoco eran muy abundantes, A ver, que no está tampoco mal de precio, ni estaba mala la comida, ¿eh? pero salimos con hambre, pedimos pimientos del Padrón y lacón con grelos, no tenían grelos, nos pusieron lacón con patatas. El lacón, la verdad es que es el peor lacón que comí en mi vida. Ay, no digas eso. Eso es así, o sea, es verdad. Cuando las cosas son buenas hay que decirlas, cuando son malas también. Bueno. Es verdad, porque te ponen ahí todo el troncho, estaba duro, tenía mucho nervio, mucho, de verdad, no me gustó mucho. Pues nada, oye, lo que es, no hay más. Pero también, a ver, tú cuando viajas y comes fuera, no te esperes que esté todo bien y que te salga todo bien a la primera. O sea, a veces que salen bien y a veces que sale mal. Y hay que contarlo todo, porque para eso lo grabamos. Es el riesgo de estar por ahí. A veces encuentras los sitios buenos y otras veces fallas. Claro. En Lugo encontramos todo bien. Claro. Y aquí, pues mira, las tapas, la verdad que bien. Y las raciones, pues fallamos. Total, que nos quedamos con fame y luego dimos una vueltina por ahí y vimos un mercado medieval. Que, buah, a mí es que me encantan esas cosas. Nada más grande, ¿eh? Muchas calles, mogollón de puestitos, la plaza del ayuntamiento a rebosar. La Plaza Mayor. ¿Y qué pasó ahí? Que nos comimos un gofre con chocolate y además había conciertillo. Os dejamos con las imágenes ya para acabar. Y nada, ya sabéis, la próxima semana, no, mañana, que para vosotros es la próxima semana, visitaremos Orense, así que si queréis ver cositas de Orense, pues suscribiros al canal y todas esas cosas. La próxima semana tendréis vídeos de Orense, de termas, de algún pueblito por ahí de la zona de Orense. Así que nada. ¡Chao, chavales! Uy, qué fuerte de rollo. Bueno, ya veis, nos quedamos con ganas de más, nos pillamos de postre un gofre con chocolate, que feria me llaman aquí en Orense.